Soy el alumno Iniestra Estrada David Rodrigo, pertenezco al Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, plantel Toluca. Curso la licenciatura en Derecho en el tercer cuatrimestre y este espacio es de la materia Derecho Mercantil a cargo de la licenciada Zuli Gordón Olvera. En este espacio desarrollaré mi trabajo como tema Generalidades del Derecho Mercantil. En este breve ensayo sobre derecho mercantil desarrollaré las generalidades de este como tema principal, partiendo desde un amplio concepto de derecho mercantil hasta explicar la unificación internacional y sus manifestaciones, ubicando al derecho mercantil como el regulador del comerciante individual y colectivo, sus obligaciones a los llamados auxiliares mercantiles, como la actividad bancaria, aseguradores, afianzadores, inversiones en masa e inversión extranjera. De esta manera explicaré su carácter, jurisdicción, fuentes y fundamentos, utilizando como fuente de información algunas enciclopedias jurídicas publicadas en medios digitales. Aspectos como la aplicación de este derecho, sus usos y costumbres, sus grados y manifestación, así como su tendencia unificadora con el derecho común serán definidos, explicados y argumentados basados en consultas a otros ensayos sobre este tema, obtenidos en algún medio digital formando parte de algún compendio de temas jurídicos profesionales. Comenzaremos definiendo al derecho mercantil como un conjunto de normas que regulan los actos de comercio, regula la actividad entre las empresas y los consumidores. Se consideran actos de comercio las acciones relacionadas con una adquisición de un objeto que tiene como características diferenciadoras finalidad de ganar dinero. Estos bienes no son adquiridos para el uso propio, sino para el intercambio posterior. Estos actos son realizados por una empresa. Los actos son masivos, ya que la finalidad no es el consumo propio, sino el intercambio. Esta regulación nace para hacer frente a la economía creciente del siglo XIX. Se regula la actividad empresarial con un conjunto normativo conocido como el Código de Comercio. Ubicación del derecho mercantil. Bien, el derecho mercantil abarca la regulación del comerciante individual y colectivo, sus obligaciones a los llamados auxiliares mercantiles, por ejemplo, la actividad bancaria, aseguradoras, afianzadores, inversiones en masa e inversión extranjera. Derecho mercantil es el conjunto de instituciones jurídicas que rigen las relaciones entre los comerciantes derivados de la realización de los actos de comercio. Estos a su vez tienen el carácter de determinar la naturaleza jurídica de orden mercantil. El fundamento del derecho mercantil lo encontramos en el artículo 73, fracción décimo de la Carta Magna, relativo a la legislación en materia de comercio. Carácter federal del derecho mercantil. El derecho mercantil en México adquiere una jerarquía federal cuando en 1883 se confirió al Congreso Federal facultades para legislar en materia de comercio, reformándose la fracción décima del artículo 72 de la Constitución, entrando en vigor el 20 de julio de 1884 en un nuevo Código de Comercio. Actualmente el derecho mercantil tiene el carácter de norma federal por disposición expresa del artículo 73, fracción décima, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, que establece como facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de comercio. Jurisdicción en el ámbito mercantil. En materia mercantil opera el principio de que ante la existencia de una controversia derivada de un acto de naturaleza mercantil, ésta se regirá por las leyes mercantiles con independencia de que alguna de las personas que intervinieron en el acto haya tenido o no intención comercial, o sea o no comerciante. Igualmente, en materia mercantil, opera el principio de la jurisdicción concurrente, que significa que en lo relativo a los procedimientos judiciales de naturaleza mercantil, al ser una materia federal, corresponde a conocer de las controversias que del mismo se deriven a los tribunales del Poder Judicial Federal. Sin embargo, cuando la controversia solamente afecte intereses de particulares, podrá también conocer de dicha controversia los tribunales del fuero común. Esta concurrencia de jurisdicción está expresamente establecida en el artículo 104, fracción primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fuentes del derecho mercantil. Esta comprende básicamente la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. Respecto a la legislación, son fuentes del derecho mercantil mexicano, entre otras, el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Sociedades Cooperativas,
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Instituciones de Crédito, etc. Las fuentes del derecho mercantil son todo aquello que se origina en su aspecto objetivo de norma o regla obligatoria de conducta y constituye por lo tanto el modo o forma especial como se desarrolla y desenvuelve esa rama del derecho. La principal fuente del derecho comercial es la legislación mercantil. Una ley tiene carácter mercantil cuando el legislador se lo ha dado explícitamente y cuando recae sobre materia que, por la propia ley o por otra diversa, ha sido declarada materia de comercio. Fundamentos constitucionales. El fundamento del derecho mercantil establece en el artículo 73, fracción 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Incluye supuestos de naturaleza comercial sin que estos sean ejecutados por comerciantes, por lo que el derecho mercantil no solo regula las relaciones entre comerciantes, sino que se enfoca a la ejecución de los actos de comercio. Leyes mercantiles generales y especiales. Se denomina fuente del derecho mercantil a todo aquello de que éste se origine en su aspecto objetivo de norma o regla obligatoria de conducta, y constituye, por lo tanto, el modo o forma especial como se desarrolla y desenvuelve esa rama del derecho. Fuentes generales sería legislación mercantil, tratados internacionales, leyes mercantiles especiales, leyes particulares, código de comercio, leyes especiales, los usos y las costumbres, la equidad, autonomía de la voluntad, la analogía, arbitrio judicial, la jurisprudencia, la aplicación del derecho común y los reglamentos. Aplicación supletoria del derecho común sustantivo y adjetivo. Al reconocer que no existe ley perfecta ni completa, nuestro legislador remite, en varias de las leyes mercantiles antes relacionadas, a las fuentes supletorias, mismas que por razón de tal calidad, aunque obvio repetirla, nunca podrán prevalecer sobre las primeras. Supletoriedad es cuando a la primordial de las fuentes formales del Código de Comercio, la supletoriedad lo indica en el artículo segundo. A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil, aplicable en materia federal. En todas las leyes mercantiles que no contengan mención de supletoriedad, las lagunas serán colmadas por el citado Estatuto Civil, artículo segundo del Código de Comercio. Costumbres y usos. Esta expresión hace referencia a una serie de prácticas comerciales recurrentes que rigen la celebración, validez, interpretación o ejecución de los negocios mercantiles. Consisten básicamente en la repetición de determinados actos por parte de los comerciantes, los cuales admiten tácitamente su carácter vinculante, como si de leyes se tratara. Los usos mercantiles pueden clasificarse en diferentes tipos. Así, algunos hablan de usos de carácter imperativo, usos contractuales y usos interpretativos. Los primeros cuentan con un valor vinculante, ya que han sido plasmados en normas nacionales, por lo que su carácter obligatorio resulta obvio. Se trata, por ejemplo, de convenios internacionales cuyas soluciones han sido integradas en la legislación estatal de algún país. En segundo lugar, los usos contractuales proporcionan herramientas a los operadores del comercio para, si así lo deciden, hagan uso de las mismas a la hora de elaborar sus contratos. Por ejemplo, los conocidos Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional de París o los contratos tipo elaborados por numerosas entidades empresariales, nacionales e internacionales. En tercer lugar, los usos interpretativos sirven esencialmente para clarificar términos comerciales ambiguos o colmar posibles lagunas del derecho positivo. Tendencia unificadora del derecho común con el mercantil. Esta tendencia de unificación trata de superar las diferencias entre las normas del Código Civil y del Código de Comercio, ya que en todo caso ambos están ubicados dentro del llamado derecho privado. Más aún que ningún Código de Comercio contiene normas generales completas sobre las obligaciones y los contratos mercantiles, que el legislador reconoce que la influencia del derecho civil de las obligaciones trasciende a todas las demás materias del derecho, que cualquier cuestión jurídica se reduce siempre a la comprobación de un vínculo obligatorio, que los principios que informan la teoría general de las obligaciones se aplican a todos los vínculos jurídicos,
que el derecho de las obligaciones es el derecho común por excelencia, constituido por un vasto caudal de principios básicos y nociones fundamentales, contenidos en el Código Civil al cual habremos de recurrir para resolver cualquier cuestión que se suscite sobre la existencia y efectos de una obligación. En el derecho comparado y México. El derecho comparado es una disciplina que confronta las semejanzas y las diferencias de los diversos sistemas jurídicos vigentes en el mundo, con el propósito de comprender y mejorar el sistema jurídico de un determinado país. El derecho comparado obedece a que el ordenamiento jurídico difiere de un país a otro. Sistemas adoptados por el derecho mercantil contemporáneo. Podemos decir que el derecho mercantil contemporáneo ha adoptado diversos sistemas como el sistema de derecho privado unificado, el sistema de derecho privado diferenciado, el sistema uniforme internacional y el sistema de armonización. Países del Common Law. Esta es una de las grandes familias del derecho. A ella pertenecen países como Inglaterra, Gales, Irlanda, Estados Unidos, la mayor parte de Canadá, India, Australia, Nueva Zelanda y algunos países de África Central. Todos estos países fueron en algún momento colonias británicas, de ahí que su sistema jurídico actual derive del derecho inglés, la cuna del Common Law. Países capitalistas del derecho escrito. Los países capitalistas del derecho escrito son también llamados industrializados, pues tras de ellos Italia, los Países Bajos y Suiza unificaron su derecho privado. El Código de Comercio configura un verdadero derecho especial, que en este caso es válido designar como derecho de los comerciantes. Países semicapitalistas de derecho escrito. El término capitalista designa un régimen y una ideología. En sentido jurídico, la palabra designa un estatuto, propiedad privada de los instrumentos de producción, código de comercio, legislación sobre las sociedades mercantiles. En sentido económico, designa una estructura y un sistema. Por esta razón no es difícil enmarcar a nuestro país como semicapitalista y también a todos los latinoamericanos. Por último, hablaremos de la unificación internacional y las manifestaciones. Los movimientos en pro de la unificación del derecho han corrido parejos al desarrollo del derecho comparado. Resulta de general aceptación la existencia de una serie de fases o momentos en la construcción teórica y técnica del derecho. Se habla así de la construcción, de la normación y de la aplicación de un determinado bloque normativo. En el primer momento se busca la elaboración de unos conceptos jurídicos que constituirán el armazón del sistema y, una vez elaborados estos, corresponde al legislador en un segundo momento su utilización a través de un lenguaje jurídico que determine un sistema de normas positivas. Por último, queda abierto el tercer plano, el de la aplicación judicial de dichas normas. En conclusión, el derecho mercantil es un conjunto de instituciones encargadas de regular todos los actos de comercio y de establecer un orden mercantil de una forma jurídica.